¿Qué harías si una noche, mientras trabajas como guardia de seguridad en un condominio, ves una sombra misteriosa que se pasea por los jardines y las casas? ¿Qué harías si tus únicos compañeros son dos perros que se niegan a salir de la caseta? ¿Qué harías si al volver a la caseta descubres que la radio y los perros han desaparecido y la sombra te está esperando afuera? Esta es la escalofriante historia que nos cuenta un exguardia que vivió una noche de terror que nunca olvidará. Si quieres saber qué le pasó, no te pierdas este video, te aseguro que te pondrá los pelos de punta. ¿Estás listo para sentir el miedo de este exguardia de seguridad en tu propia piel? Entonces, apaga la luz y prepárate para la pesadilla. Te pido que te imagines estar en la situación y en el cuerpo de esta persona y trata de sentir y vivir la experiencia que él vivió. La historia que nos cuenta este exguardia de seguridad empieza así. Antes hacía guardia en la noche y me acompañaban dos perros. Eran unos revoltosos, pero créanme que me sentía seguro con ellos. Un día, la noche no estaba normal, se sentía rara, donde por alguna razón no se escuchaba ningún ruido en las calles ni en el condominio. Resulta que, viendo en mi ignorancia de lo que iba a suceder más tarde, pensé que sería una noche tranquila. Extrañamente, los perros estaban intranquilos y no querían salir de la caseta de guardia. Pensaba que por la fría noche se querían resguardar, pero mi mayor sorpresa fue cuando por la pantalla en donde se podían apreciar las cámaras de vigilancia, una sombra recorría los jardines de las casas y se paraba justo en la entrada de las mismas, como esperando y a la vez intentando abrir las puertas. Rápidamente le dije a los perros que me acompañaran. Los intentaba tentar con comida o los típicos silbidos y golpes que realizaba en mis piernas para que me siguieran. No hubo caso. Me armé de valor y fui a ver quién era la persona y a preguntarle cómo había ingresado. Yo, aún pensando que esa sombra era humana. Cuando me faltaban 2 casas para llegar a donde había visto esa sombra, escuché por radio que me decían: "No vayas". En ese momento me entró un miedo que me hizo temblar todo mi cuerpo, como si una corriente eléctrica recorriera cada rincón de mi cuerpo, ya que la segunda radio en la caseta estaba junto a los perros y nadie más me pudo haber hablado por la otra radio, a menos de que fueran los perros. Por un segundo lo pensé y me reí por dentro. Decidí seguir y caminé 2 pasos y con una voz como cuando un niño no sabe bien pronunciar las palabras, escuché claramente: "No, por favor, no vayas". Decidí regresar a la caseta de vigilancia luego de lo que escuché por la radio. Obviamente, aún con mucho miedo, observé la hora y eran las 1:23 de la madrugada. Me asombré, ya que cuando vi la sombra por primera vez eran las 9 de la noche. Traté de colocar música y no funcionó, así que decidí leer un libro que estaba en la caseta, que al fin y al cabo me distrajo de todo lo que estaba sucediendo. Cuando llevaba 2 hojas en la lectura, recordé lo que había ocurrido con la radio. Decidí levantarme y buscar la otra radio. Para mi sorpresa, no estaba. Yo la había dejado al costado de la mesa antes de salir, pero ya no estaba. Y lo más extraño, tampoco estaban los perros. Sentí inmediatamente un escalofrío horrible, como que me observaban, y decidí salir de la caseta. En una esquina del condominio, al costado de un arbusto, estaban los 2 perros sentados mirándome fijamente. Me dio mucho miedo, pero me armé de valentía y les hablé como si nada.
Los llamé, saqué un trozo de pan, el cual tenía guardado en uno de mis bolsillos para dárselo. Y solo uno de ellos fue hacia donde yo estaba, mientras el otro me miraba de una forma que a mi parecer era como de desconfianza. Pasó el momento y los perros decidieron acompañarme de nuevo a la caseta. Me sentí seguro, créanme que me sentí seguro. Estaba tranquilo y lo recuerdo muy bien porque quise ver la hora para saber cuánto me quedaba de guardia esa noche. Y eran exactamente las 3:15 de la madrugada. Al pasar los minutos, escuché claramente: ahí viene. Miré para todos lados, preguntándome quién podría haber dicho eso, hasta que vi hacia donde estaban los perros y ellos estaban mirando fijamente afuera de la caseta. Yo, con mucho miedo, casi sin que mis piernas se pudieran mover, decidí salir de la caseta y lo primero que vi al salir fue la sombra justo a unos metros mirándome fijamente. El perro estaba gruñendo, pero entre medio de mis piernas. De mi boca no salía ninguna palabra. Estaba pasmado en ese lugar. Me sentía incapacitado, como si una fuerza externa rodeara mi cuerpo, al cual no le permitía mover ni un centímetro. Mi respiración era muy acelerada y sentía una presión en mi pecho muy fuerte y un dolor de cabeza horrible. El olor que se percibía era tan fuerte que aún no lo puedo distinguir. Solo puedo recordar que era nauseabundo. Pasado unos segundos, sonó el citófono. Era de la casa de una familia que había llegado horas atrás y se comunicaba para la caseta justo para preguntarme que si yo también veía esa sombra, ya que ellos podían verla desde la ventana de su casa. Después llamó otro vecino indicando lo mismo y todos decían lo mismo, que algo intentaba abrir sus puertas de manera desesperada y que sus mascotas lloraban o se escondían al escucharlo. También decían que al momento de escuchar el forcejeo en la puerta podían percibir un olor nauseabundo, un olor que no podían explicar, así que optaron por activar los protocolos de emergencia y llamaron al encargado de seguridad y a la policía para que acudieran al lugar lo más pronto posible. Esos fueron los 15 minutos más eternos de mi vida, ya que ningún vecino quiso salir por miedo e incertidumbre. Me sentía tan solo frente a algo que no tenía explicación para mí y que me hacía sentir tan pequeño. Al pasar de los minutos, el encargado de seguridad se contactó conmigo por teléfono celular y me dijo que podían ver cómo algo seguía dando vueltas alrededor de la caseta. El jefe de seguridad luego me aconsejó que me quedara en la caseta y que cerrara las puertas con candado, pero sin olvidarme de los perros, hasta que llegara la policía. La policía nunca llegó. Y así transcurrió la noche. Al amanecer, los vecinos me llamaron diciendo que ya podía salir, que ya no estaba la sombra. Al momento que decidí abrir la puerta, me dije a mí mismo que ese era el último día de trabajo como vigilante y que nunca más volvería a cuidar ninguna propiedad de noche. Y esta fue la historia de la noche más terrorífica de mi vida. Fue una noche llena de miedo, angustia, soledad y desesperación. No sabía qué era esa sombra ni qué quería. Solo sabía que tenía que protegerme y proteger a los perros que me acompañaban. Sentí que estaba solo contra ese mal, ya que la policía nunca llegó. El encargado de seguridad solo me daba consejos por teléfono y los vecinos solo se encerraban en sus casas. Fue una sensación de impotencia y abandono terrible. Nunca olvidaré esa noche, ni lo que vi ni lo que sentí. Ahora te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Hubieras salido de la caseta a revisar qué era la sombra que estaba rondando las casas? ¿Cómo te sentirías si hubieras sido tú una de esas personas que estaba dentro de su casa y que escuchaban cómo intentaban entrar a la fuerza? ¿Qué crees tú que sea esa sombra? ¿Has vivido algo similar? Si les gustó este video, por favor denle un like, suscríbanse a mi canal y compartan con sus amigos y familiares. Cada semana les traeré una nueva historia escalofriante basada en hechos reales o de mi propia imaginación. Les deseo un buen día, una buena noche o lo que sea que estén viviendo en este momento. Cuídense mucho y recuerden,
Nunca se sabe qué puede estar acechando en la oscuridad. No te olvides de cerrar el closet. Hasta la próxima.